La echaron embarazada y años después volvió como heredera y el jefe de la mafia cayó de rodillas. Deja que esas palabras lleguen, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia de venganza simple ni de amor redimido, es algo mucho más oscuro y mucho más verdadero que eso. Es la historia de una mujer a quien el mundo le quitó todo en el momento en que más vulnerable estaba, con un hijo creciendo dentro de ella y sin un solo lugar al que llamar seguro, y que decidió, desde ese punto que muchos habrían llamado el final, que en realidad era el principio de algo que nadie a su alrededor tenía la imaginación para anticipar. ¿Cuántas veces has visto a alguien ser descartado en su momento más frágil? ¿Cuántas veces fuiste tú quien fue empujado hacia afuera justo cuando más necesitabas que alguien te sostuviera? Si alguna vez conociste la humillación específica de ser considerado prescindible por las personas que deberían haberte protegido, esta historia fue escrita para ti. Seiyon tenía 28 años cuando la echaron, no de un trabajo cualquiera, de la vida que había construido durante 4 años al lado de Kwon Jae-hyun, el hombre que heredaría una de las organizaciones más poderosas e invisibles del crimen organizado en Seúl. 4 años de una relación que había comenzado como algo genuino, o al menos eso creyó ella, y que terminó en una tarde de jueves cuando la madre de Jae-hyun la llamó a una sala que olía a madera antigua y dinero viejo, y le dijo con esa calma que solo tienen las personas que nunca han tenido que temer las consecuencias de sus palabras, que su presencia ya no era conveniente para la familia, que el hijo que llevaba dentro no cambiaría esa conclusión, que había una suma de dinero disponible si elegía ser discreta, y que si no elegía ser discreta, las cosas podían volverse complicadas de maneras que ella, viniendo de donde venía, no podría manejar. Seiyon salió de esa sala sin el dinero y sin decir una sola palabra, no porque no tuviera nada que decir, sino porque en ese momento entendió algo que cambiaría cada decisión que tomaría en los siguientes años, que las palabras son el arma de los que no tienen otra cosa, y ella iba a construir algo mucho más poderoso que las palabras. Quédate hasta el final, porque lo que construyó es lo que ninguno de ellos vio venir. Para entender la magnitud de lo que Seiyon enfrentó esa tarde, necesitas entender de dónde venía y lo que había sacrificado para estar donde estaba. No venía de la pobreza, aunque tampoco venía del mundo al que Kwon Jae-hyun pertenecía. Venía de esa clase media coreana que vive permanentemente en el borde de la aspiración, suficientemente estable para creer que el ascenso es posible, suficientemente precaria para saber que una sola mala decisión puede deshacer décadas de esfuerzo acumulado. Su padre había sido profesor de secundaria en Suwon durante 30 años. Su madre llevaba una pequeña contabilidad para negocios del barrio. Eran personas decentes, trabajadoras, con esa dignidad específica de quienes construyen su vida ladrillo a ladrillo, sin atajos y sin red de seguridad. Seiyon había estudiado administración de empresas con una beca parcial que cubría las matrículas, pero no los libros, los materiales, el transporte, la comida. Había trabajado durante los 4 años de carrera en un café cerca de la universidad, levantándose a las 5 de la mañana para llegar a tiempo, durmiendo 5 horas cuando había exámenes, aprendiendo a funcionar en ese nivel de privación que los jóvenes ambiciosos normalizan porque no tienen otra opción. Conoció a Jae-hyun en su segundo año de universidad, en una de esas coincidencias que en retrospecto uno puede analizar con más precisión de la que tuvo en el momento. Él estaba en el café, volvió al día siguiente y al siguiente. Al principio, Seiyon pensó que era simplemente un cliente habitual. Tardó 3 semanas en entender que no era una coincidencia. Jae-hyun tenía 32 años, 4 años más que ella, y esa seguridad de quien ha crecido sabiendo que el mundo tiene un lugar reservado para él. Era inteligente, encantador en el sentido preciso de la palabra, capaz de hacer que la persona frente a él sintiera que era la única persona en la habitación. Y Seiyon, que llevaba años siendo invisible en las habitaciones de otras personas, sintió ese foco como algo físico, como calor después del frío, como lo que pasa cuando alguien finalmente ajusta la mirada y te ve. ¿Reconoces esa sensación? Ese momento en que alguien te da la atención que llevas tiempo sin recibir y confundes el alivio con el amor. Los 4 años con Jae-hyun fueron, como son siempre estas historias, una mezcla de cosas reales y cosas que Seiyon necesitaba que fueran reales.
Lo que era genuino, la inteligencia de él, la manera en que las conversaciones podían durar horas y seguir siendo interesantes, los momentos en que bajaba la guardia y mostraba algo que parecía vulnerabilidad real. Lo que Se-yeon necesitaba que fuera genuino y que en realidad era otra cosa, la promesa implícita de que ella era especial para él de una manera que trascendía las conveniencias, que su origen no era un obstáculo, sino algo que él había elegido conscientemente, que el amor que sentía era del tipo que resiste las presiones externas. La familia de Jae-hyun nunca la aceptó de manera explícita, pero tampoco la rechazó de manera explícita durante esos 4 años, y Se-yeon, que quería pertenecer a algo más grande que sí misma, interpretó la ausencia de rechazo abierto como una forma de aceptación. La madre de Jae-hyun, Kwon Myon-hee, era una mujer de 60 años con esa frialdad específica de quien ha manejado poder real durante décadas sin necesidad de que nadie lo reconociera públicamente. Había construido y sostenido la organización familiar durante los años en que su marido estuvo enfermo, y lo había hecho con una eficiencia que sus propios asociados describían, en voz baja, con más respeto que el que le tenían al marido. Se-yeon la había visto pocas veces. En cada ocasión había salido con la sensación de haber sido evaluada en maneras que no podía articular, pero que sentía con precisión. Y siempre había llegado a la misma conclusión tranquilizadora. Mientras Jae-hyun la eligiera, la opinión de su madre era secundaria. Esa conclusión, que parecía lógica y que en realidad era una forma de no ver lo que no quería ver, fue el error más costoso de su vida, porque en el mundo al que pertenecía Jae-hyun, la opinión de la madre no era secundaria, era la única opinión que importaba. Todo lo demás, incluyendo lo que Jae-hyun sentía o decía sentir, era subordinado a esa jerarquía de poder que Se-yeon nunca había entendido completamente porque nadie se la había explicado, y ella no había querido preguntar demasiado sobre los detalles del mundo que prefería mantener en la periferia de su conciencia. El embarazo no fue planeado, pero tampoco fue, para Se-yeon, algo que vivió como una catástrofe cuando lo descubrió. Tenía 28 años, una relación de 4 años que creía sólida, y esa mezcla de miedo y esperanza que tienen las noticias que cambian la vida cuando las recibes en un contexto que todavía crees seguro. Le contó a Jae-hyun en persona, un domingo por la tarde en el apartamento de él. Eligió ese momento con el cuidado que se elige el momento de decir algo que importa. Lo que recibió no fue lo que esperaba, no fue alegría, no fue el miedo honesto de alguien que necesita tiempo para procesar. Fue una quietud que Se-yeon no supo leer en ese momento, pero que en retrospecto reconoce como la quietud de alguien que ya sabe lo que viene a continuación y está calculando cómo manejarlo. Jae-hyun le dijo que necesitaba hablar con su familia. Esa frase, tan neutral en apariencia, contenía toda la información que Se-yeon habría necesitado para entender lo que vendría. Pero en ese momento solo escuchó la promesa de que él iba a manejar la situación. Y esperó 4 días, en los que Jae-hyun respondía mensajes con la brevedad de quien está en medio de algo y no puede explicarlo todavía. Y entonces llegó la llamada de Kwon Myung-hee, no de Jae-hyun, de su madre, citándola en la casa familiar para una conversación importante. Se-yeon fue, con la ingenuidad específica de quien todavía cree que las cosas pueden resolverse con honestidad y buena voluntad. La sala donde la recibió Kwon Myung-hee era todo lo que Se-yeon no era: antigua, sólida, llena de objetos que acumulaban historia y poder, y la certeza de que ese espacio había pertenecido siempre a personas que nunca necesitaron justificarse ante nadie. Kwon Myung-hee la miró durante un segundo antes de hablar, con esa mirada de quien ya terminó de evaluar y pasó a la fase de comunicar la decisión, y le explicó, con una claridad que Se-yeon reconoce hoy como la única cosa honesta que esa mujer le dijo en toda su vida, exactamente cuál era su posición. El hijo que llevaba no era un vínculo, era una complicación, y las complicaciones en esa familia se resolvían. Lo que Se-yeon hizo después de salir de esa sala define todo lo que vendría a continuación. Y lo que hizo fue, en apariencia, muy simple. No llamó a nadie, no lloró en público, no buscó a Jae-hyun para una confrontación que habría sido inútil y que él claramente había decidido evitar al delegar la conversación a su madre. Caminó hasta el metro,
Tomó el tren de regreso a Suwon, a la casa de sus padres, y en ese trayecto de 40 minutos, con la ciudad de Seúl pasando por la ventana como si nada hubiera cambiado, tomó las únicas dos decisiones que importaban en ese momento. Iba a tener a su hijo, y no iba a volver a ser prescindible para nadie nunca más. La segunda decisión es la que la mayoría no nota porque la primera suena más dramática, pero la segunda era la que tenía dientes, era la que requería trabajo real y tiempo real y una clase de determinación que no viene de la rabia se agota, sino de algo más frío y más duradero. Venía de la claridad, de haber visto en esa sala con olor a madera antigua y dinero viejo exactamente cómo funciona el mundo cuando no tienes poder, y haber decidido que eso iba a cambiar. Sus padres la recibieron como la reciben los padres que aman a sus hijos, con esa clase de amor que no pone condiciones, aunque duela, con silencio primero, con preguntas después, y con la aceptación de que lo que había pasado no era el final de nada, sino el inicio de algo diferente. Su padre, el profesor de 30 años, dijo una sola cosa que Sejong recuerda con precisión exacta. Lo que te hicieron dice todo sobre ellos, y nada sobre ti. Ahora construye. No era poesía, era instrucción, y Sejong la tomó como tal. Durante los meses de embarazo, mientras su cuerpo cambiaba y el mundo seguía girando sin detenerse a consultar si ella estaba lista, Sejong estudió. No en el sentido académico, aunque eso también vendría. Estudió el mundo al que había pertenecido Jae-hyun, sus estructuras, sus lógicas, sus puntos débiles, con la atención de quien finalmente decide entender completamente el sistema que la había descartado, no para vengarse, sino para nunca más ser sorprendida por él. Su hijo nació en marzo, se llamó Min-jun, y desde el primer momento en que Sejong lo tuvo en brazos, experimentó algo que no había anticipado completamente en toda su planificación fría y calculada de los meses anteriores, una claridad absoluta sobre qué era lo que estaba construyendo y para qué. No para demostrarle nada a Kwon Myung-hee, no para ver a Jae-hyun arrepentido, sino para que Min-jun creciera en un mundo donde su madre era alguien, donde el apellido que llevaba, el de ella, no el del padre que había elegido no estar, significara algo real y construido y propio. Eso cambió la velocidad de todo. Los primeros 6 meses después del parto fueron los más difíciles, en términos prácticos. Sejong trabajaba desde la casa de sus padres como asistente administrativa para 3 empresas pequeñas, cobrando lo suficiente para contribuir a los gastos y ahorrar una cantidad mínima cada mes. Dormía poco, comía lo necesario. Y en los momentos en que Min-jun dormía, estudiaba. Había descubierto, en sus meses de investigación durante el embarazo, algo que pocos sabían sobre su propia historia familiar. Su abuelo materno, fallecido cuando ella tenía 12 años y a quien apenas recordaba, había sido socio fundador de una pequeña empresa de importación en Busan, que había quebrado 2 años después de su muerte por una disputa legal mal manejada. La empresa había desaparecido, pero sus activos originales, un galpón en el puerto de Busan y 3 contratos de distribución que habían caducado pero que establecían precedentes legales específicos, nunca habían sido formalmente liquidados. Estaban, técnicamente, en un limbo legal que nadie había tenido el interés ni los recursos para resolver. Sejong había encontrado esta información en registros públicos durante una de sus sesiones de investigación nocturna, y había entendido, con esa inteligencia analítica que siempre había tenido, pero que la vida con Jae-hyun había mantenido en segundo plano, que ese limbo legal no era un problema, era una oportunidad, la primera piedra de algo que todavía no tenía forma, pero que empezaba a tenerla. Resolver el limbo legal de los activos de su abuelo le tomó 18 meses y la mayor parte de sus ahorros. Contrató a un abogado joven que cobraba menos que los establecidos y que tenía algo que los establecidos ya no tenían: hambre de demostrar que era bueno. Juntos reconstruyeron la cadena de propiedad, resolvieron la disputa original que había causado la quiebra y establecieron que Sejong, como única heredera directa de su madre, que era la única heredera del abuelo, tenía derechos plenos sobre los activos supervivientes. El galpón en el puerto de Busan estaba deteriorado, pero era real. Ocupaba una posición geográfica que, en el contexto del crecimiento del comercio portuario de los últimos años, era significativamente más valiosa de lo que había sido cuando su abuelo lo adquirió.
y los contratos caducados, aunque ya no eran operativos, establecían relaciones con empresas distribuidoras que todavía existían y que cuando Sejong las contactó con una propuesta renovada, respondieron con más interés del que ella había esperado. No fue magia, no fue suerte. Fue trabajo meticuloso, hecho con recursos mínimos y una claridad de propósito que compensaba la falta de capital con una eficiencia que el dinero no puede comprar. Paralelamente, Sejong había completado una certificación en gestión de importaciones y logística portuaria en Seúl, estudiando en línea durante los mismos meses en que resolvía el caso legal. No porque necesitara el papel, sino porque necesitaba entender el negocio desde adentro, con la profundidad que solo da el estudio sistemático, antes de tomar decisiones con consecuencias reales. Cuando Min-jun tenía 2 años, Sejong tenía un galpón rehabilitado en el puerto de Busan, 2 contratos de distribución activos con empresas medianas y una reputación emergente en el sector como alguien que entregaba lo que prometía y que conocía los detalles del negocio con una precisión que sorprendía a interlocutores que esperaban encontrar una principiante. No era grande todavía, pero era real, y lo real, construido con los propios recursos y las propias decisiones, tiene una solidez que el dinero heredado raramente produce. Los 3 años siguientes fueron los que Sejong describe cuando habla de este periodo, cosa que hace raramente y solo con personas que se han ganado esa confianza, como los años de construcción invisible. No porque nada fuera visible desde afuera, sino porque la velocidad del crecimiento, para quienes no estaban mirando de cerca, parecía modesta. Lo que ocurría por dentro era otra cosa. Sejong había entendido algo fundamental sobre el sector de importaciones y logística portuaria en Corea del Sur. Era un sector dominado por relaciones, por redes de confianza construidas durante décadas, por el tipo de lealtades que no se compran con dinero, sino que se ganan con consistencia y con la capacidad de resolver problemas cuando otros no pueden. Y ella tenía algo que la mayoría de sus competidores no tenían en ese nicho específico, conocida desde adentro y con un nivel de detalle que ningún estudio académico puede proporcionar, cómo operaban las organizaciones que movían dinero y mercancías en los bordes de la legalidad. No porque quisiera operar en esos bordes, sino porque 4 años con Jae-hyun le habían dado una educación involuntaria sobre las estructuras de poder real que movían sectores enteros de la economía coreana, y esa educación, aplicada desde el lado legal, era una ventaja competitiva que nadie podía replicar fácilmente. Empezó a resolver problemas que otras empresas no podían resolver, cargamentos con documentación complicada, rutas con fricciones logísticas que requerían relaciones específicas con personas específicas, situaciones donde la solución no era técnica, sino humana, saber a quién llamar, cómo hablar con esa persona, qué ofrecer que fuera valioso para ella. Sejong sabía hacer eso, lo había observando durante 4 años un mundo que no la había considerado lo suficientemente importante para ocultarle sus mecanismos, y ahora esos mecanismos trabajaban para ella. La empresa creció, primero despacio, luego con esa aceleración que ocurre cuando la reputación alcanza masa crítica y empieza a generar sus propias oportunidades sin que haya que buscarlas activamente. A los 3 años de haber registrado la empresa formalmente, Sejong empleaba a 17 personas y manejaba un volumen de operaciones que habría sorprendido a cualquiera que la hubiera conocido en esa sala con olor a madera antigua y dinero viejo. Lo que cambió todo, lo que transformó una historia de reconstrucción exitosa en algo de una escala diferente, llegó cuando Min-jun tenía 5 años, en forma de una carta de un despacho de abogados en Seúl que Sejong no reconoció inicialmente y que estuvo a punto de ignorar como correspondencia comercial de rutina. No era correspondencia comercial de rutina, era una notificación de que el hermano mayor de su madre, el tío Sung Bae, a quien Sejong había visto en menos de 10 ocasiones en toda su vida, había fallecido sin descendencia directa, y había dejado un testamento que la nombraba a ella heredera de una parte sustancial de su patrimonio. La razón era, según el documento, una carta adjunta escrita por el tío Sung Bae 4 meses antes de su muerte, en la que explicaba que había seguido de lejos la trayectoria de Sejong desde que supo lo que le había ocurrido con la familia Kwon, y lo que había visto en esos años lo había convencido de que ella era la persona más adecuada de su familia para gestionar lo que había construido.
El patrimonio del tío Sung Bai no era lo que Sejong habría esperado de un hombre que vivía modestamente en Daegu y que nunca había dado señales externas de riqueza significativa. Sung Bai había pasado 40 años invirtiendo con discreción en propiedades industriales en ciudades secundarias coreanas que estaban siendo absorbidas por el crecimiento metropolitano, y el resultado de esas 4 décadas de paciencia e invisibilidad estratégica era un portafolio de activos que los abogados valoraron, con la conservación que caracterizan las estimaciones iniciales en estos casos, en una cifra que Sejong tuvo que releer 3 veces. No era una fortuna del tipo que aparece en las listas de los más ricos, pero era suficiente para cambiar la escala de lo que ella estaba construyendo de manera fundamental e irreversible. Sejong pasó una semana procesando la información antes de hablar con alguien. Luego llamó al abogado joven que la había ayudado con los activos del abuelo y que para entonces era algo más parecido a un socio que a un proveedor de servicios. Y le dijo, con esa economía de palabras que había desarrollado con los años, necesito que me expliques cómo se integra esto con lo que ya tenemos, porque lo vamos a usar bien. Los 2 años siguientes a la herencia fueron los que Sejong llama, con precisión que no es modestia sino exactitud, los años de consolidación. Tomó los activos heredados y los integró con lo que había construido de manera que el resultado fuera más que la suma de las partes. Las propiedades industriales del tío Sung Bai, estratégicamente ubicadas en ciudades que estaban experimentando crecimiento en el sector manufacturero, se convirtieron en la infraestructura logística que su empresa de importaciones necesitaba para operar a una escala mayor sin depender de terceros para los espacios de almacenamiento y distribución. El capital liberado por las primeras optimizaciones permitió inversiones en tecnología que aumentaron la eficiencia operativa de maneras que sus competidores tardaron meses en entender lo que estaba ocurriendo. Y la reputación que había construido en 5 años de trabajo meticuloso en el sector se amplificó con la nueva escala de operaciones de una manera que las relaciones comerciales que antes eran posibles pero distantes, de pronto se volvieron activas y concretas. A los 2 años de la herencia, la empresa de Sejong era una presencia real y reconocida en el sector de logística e importaciones del noreste asiático. No la más grande, no la más antigua, pero la que tenía la reputación más sólida en términos de confiabilidad, de resolución de problemas complejos y de esa discreción específica que los clientes que mueven volúmenes importantes valoran por encima de cualquier otra cualidad. Min-jun tenía 7 años. Vivía con su madre en un apartamento en Seúl que Sejong había comprado con los primeros ingresos significativos, antes de la herencia, porque quería que el primer lugar verdaderamente propio fuera conquistado con lo que ella había construido sin ayuda de nadie. Iba a la escuela. Era un niño tranquilo, con la inteligencia curiosa de su madre y los ojos de un padre que nunca había estado presente, pero cuya ausencia Sejong había manejado con la misma precisión con que manejaba todo lo demás, sin mentiras, sin dramatismo, con la verdad adecuada para cada edad y la certeza de que su hijo nunca necesitaría al hombre que había elegido no estar para saber exactamente quién era y de dónde venía. El mundo del poder en Corea del Sur es, en ciertos sectores, sorprendentemente pequeño. Las personas que mueven dinero real y toman decisiones reales se conocen entre sí de maneras que los organigramas corporativos no capturan, y en ese mundo pequeño, el nombre de Sejong había empezado a circular con la velocidad y la atención que se reserva para las personas que hacen cosas que otros no pueden explicar completamente. ¿Cómo había construido lo que había construido desde donde había comenzado en el tiempo en que lo había hecho? La pregunta no tenía una respuesta simple, porque la respuesta era la combinación de factores que raramente aparecen juntos: inteligencia analítica excepcional, conocimiento interno de estructuras de poder que normalmente son inaccesibles para los de afuera, una capacidad de trabajo que sus colaboradores describían con respeto mezclado con algo parecido al asombro, y esa claridad de propósito que solo tienen las personas que han sido destruidas de verdad y han decidido, desde ese fondo, exactamente qué quieren construir y por qué. Fue en una conferencia del sector logístico en Busan, 17 meses después de que la empresa de Sejong alcanzara escala nacional, donde los dos mundos se encontraron por primera vez después de todos esos años. No fue planeado, o si lo fue, no fue por parte de Sejong, que tenía cosas más importantes en qué pensar que organizar encuentros dramáticos con personas de su pasado.
Gon Jae-hyun estaba en la conferencia como representante de los intereses de su organización en el sector, que para entonces había expandido sus operaciones legales hacia la logística como mecanismo de diversificación y lavado de imagen. Se-young estaba como oradora principal del segundo día, invitada por los organizadores con la misma lógica con que se invita a alguien cuya historia y cuyo trabajo han generado suficiente atención como para que su presencia añada valor al evento. Hyun Jae-hyun la vio antes de que ella lo viera a él, y las personas que estaban cerca de él en ese momento describen lo que ocurrió en su expresión como algo que no esperaban ver en ese hombre. Una mezcla de reconocimiento, de incredulidad y de algo que tardaron en nombrar, pero que finalmente uno de ellos describió como la cara de alguien que acaba de entender el peso completo de una decisión que tomó hace muchos años. Se-young lo vio durante su presentación. Estaba en la tercera fila, que es donde se sientan las personas que quieren ser vistas sin estar en primera línea. La vio verlo y no cambió nada en su presentación. Continuó con la misma precisión y la misma calma con que había empezado, porque había aprendido, en años de trabajo en un sector donde la debilidad se detecta en los detalles más pequeños, que la única respuesta al pasado que tiene valor real es demostrar en tiempo real que ya no tiene poder sobre ti. La presentación duró 40 minutos. Al final hubo preguntas. Se-young respondió cada una con la economía y la precisión que caracterizaban todo lo que hacía en público. Y cuando el moderador cerró la sesión, antes de que Se-young pudiera moverse hacia el grupo de personas que esperaban hablar con ella, Jae-hyun estaba ahí, a 2 metros, con esa postura del hombre que ha pasado años siendo el más poderoso en cualquier habitación que entra y que en este momento específico no sabía exactamente cómo posicionarse. Se-young, su nombre, dicho con una mezcla de familiaridad y precaución que ella reconoció como la voz de alguien que no estaba seguro del terreno que pisaba. Ella lo miró, sin el calor de quien reencuentra algo que amó, sin la frialdad performativa de quien necesita demostrar que ya no le importa, con algo más neutro y más definitivo, el reconocimiento de una persona de su pasado que ya no tenía ningún tipo de poder sobre su presente. Jae-hyun, disculpa, tengo gente esperando, y se movió hacia las personas que querían hablar con ella de negocios reales, dejándolo con su nombre todavía en el aire y la comprensión de que la conversación que él había imaginado durante años, si es que la había imaginado, no iba a ocurrir de ninguna manera que él pudiera controlar. Eso fue el primer día, suficiente para que las personas que observaron el intercambio entendieran algo sin necesidad de más explicaciones, suficiente para que la noche siguiente, en la cena de cierre de la conferencia, el lugar en la mesa donde Se-young estaba sentada fuera el más solicitado del salón. Kwon Myung-hee se enteró del encuentro en la conferencia antes de que Jae-hyun llegara a Seúl. Tenía esa red de información que construyen las personas que llevan décadas en el poder y que saben que la información es la única moneda que nunca se devalúa completamente. Lo que recibió no fue solo el reporte del encuentro, fue el contexto completo. ¿Quién era ahora Se-young? ¿Qué había construido? ¿Qué volumen manejaba? ¿Qué reputación tenía en el sector? Y ese contexto, para una mujer con la inteligencia fría de Kwon Myung-hee, fue una revelación de múltiples capas. La primera capa era el reconocimiento de que había subestimado a Se-young de una manera que tenía consecuencias prácticas. La empresa que esta mujer había construido operaba en sectores que eran relevantes para los intereses de la familia Kwon. No era una competidora directa, pero era el tipo de presencia que, dependiendo de las decisiones que tomara, podía ser un obstáculo o una ventaja. La segunda capa era más personal y más incómoda para una mujer que raramente permitía que lo personal interfiriera con lo estratégico. El reconocimiento de que lo que había hecho 8 años atrás en esa sala con olor a madera antigua había sido, desde una perspectiva puramente práctica, un error. No moralmente. Kwon Myung-hee no operaba principalmente en categorías morales, sino estratégicamente. Había descartado un activo que resultó ser de una calidad que no había sabido evaluar. Eso no era algo que Kwon Myung-hee se dijera a sí misma con esas palabras, pero era la conclusión que la lógica con que operaba producía inevitablemente cuando se aplicaba a los hechos disponibles. La tercera capa era la que menos podía ignorar: el niño. Min-jun tenía 8 años. Era el nieto que Kwon Myung-hee nunca había conocido, el hijo de Jae-hyun que existía en el mundo con independencia de cualquier decisión que ella hubiera tomado 8 años atrás.
y en el mundo al que pertenecía la familia Kwon, la existencia de un heredero directo, incluso uno que había sido rechazado, incluso uno criado completamente al margen de la familia, tenía implicaciones que no podían ignorarse indefinidamente. Kwon Myung-hee hizo lo que siempre hacía cuando identificaba una situación que requería corrección. Actuó con precisión y sin dilación innecesaria, pero esta vez, y eso era lo que diferenciaba esta situación de todas las anteriores en su experiencia, actuó sin la certeza de que el resultado estaba bajo su control. Mandó a un intermediario, no a un abogado, sino a alguien de su red personal, una mujer que había operado como enlace en situaciones delicadas durante años, a contactar a Sejong con una propuesta de reunión. La propuesta fue transmitida con la claridad que caracterizaba todo lo que venía de Kwon Myung-hee. No era una petición, era una invitación que reconocía por primera vez que Sejong tenía la posición para declinar si así lo decidía. Sejong recibió el mensaje un martes por la mañana entre 2 reuniones de trabajo. Lo leyó una vez, lo guardó, terminó sus reuniones y esa tarde, en el camino de vuelta a casa, pensó en lo que significaba. No con el corazón acelerado de la chica de 28 años que había salido de esa sala 8 años atrás, con la calma de quien ha construido suficiente para poder elegir. Tenía opciones reales. Podía ignorar la invitación completamente. Tenía suficiente posición para hacerlo sin consecuencias significativas. Podía responder con una negativa directa, también viable, también sin consecuencias graves dada su posición actual. O podía ir, no porque necesitara algo de Kwon Myung-hee, sino porque había cosas en esa conversación que podrían ser útiles para entender el terreno completo en que operaba, y porque Sejong, que nunca tomaba decisiones desde el miedo ni desde la rabia, sí tomaba decisiones desde la información. Respondió 3 días después. Aceptaba la reunión, en sus términos, en su oficina, en horario que ella eligió, con una duración que ella definiría. No como afirmación de poder, sino porque era la única manera en que tenía sentido tener esa conversación, desde el lugar donde ella era completamente ella misma, no en el territorio de quien había intentado hacerla desaparecer. Kwon Myung-hee llegó a puntual, sola, sin asistentes, sin la escolta discreta que normalmente la acompañaba. Ese detalle, la ausencia de su aparato habitual, era en sí mismo un mensaje que Sejong registró sin comentarlo. La oficina de Sejong era todo lo que Kwon Myung-hee no esperaba, y todo lo que debería haber esperado: funcional, precisa, sin ornamentación innecesaria, pero con esa solidez de los espacios que pertenecen genuinamente a quien los habita. En la pared frente al escritorio había una fotografía de Min-jun, tomada en su último cumpleaños. Kwon Myung-hee la vio en cuanto entró, y Sejong vio que la vio y no hizo nada al respecto. Se sentaron. Hubo un silencio de varios segundos que ninguna de las dos usó para llenarlo con palabras innecesarias. Fue Kwon Myung-hee la que habló primero, y lo que dijo fue algo para alguien que la conocía, sin precedentes. He seguido lo que has construido. Es impresionante. No era un elogio calculado para ablandar el terreno, era una evaluación, dicha con la misma neutralidad con que esta mujer evaluaba todo. Sejong respondió: «Gracias, ¿para qué quería verme?», sin hostilidad, sin calor, con la eficiencia de quien tiene tiempo valioso y quiere usarlo bien. La conversación que siguió duró 90 minutos. Kwon Myung-hee habló de la familia, de la organización, de Jae-hyun, de Min-jun. Habló de lo que decidió 8 años atrás y de cómo lo decidió. No se disculpó. No era el tipo de mujer que se disculpa, pero tampoco lo justificó, que era su manera habitual de operar. Lo nombró, lo puso sobre la mesa como un hecho del que las dos tenían información y que era relevante para la conversación presente. Y entonces dijo lo que había venido a decir, que Min-jun era el heredero directo de Jae-hyun, que Jae-hyun no tenía otros hijos, que la organización necesitaba claridad sobre su futuro y que esa claridad pasaba por una conversación que incluía a Sejong de una manera que no podía seguir ignorándose. Sejong recibió el mensaje en campo y se preguntó si valía la pena recoger ese mensaje. Y cuando Kwon Myung-hee terminó, dijo lo que había estado pensando durante los 90 minutos anteriores. Min-jun tomará sus propias decisiones cuando sea adulto. Hasta entonces, su vida y su futuro son responsabilidad mía. Lo que usted decida hacer con su organización no es mi problema. Lo que afecte a mi hijo sí lo es. Y en ese terreno, las condiciones las pongo yo. El embarazo no fue planeado, pero tampoco fue, para Sejong, algo que vivió como una catástrofe cuando lo descubrió. Tenía 28 años,
una relación de 4 años que creía sólida, y esa mezcla de miedo y esperanza que tienen las noticias que cambian la vida cuando las recibes en un contexto que todavía crees seguro. Le contó a Jae-hyun en persona, un domingo por la tarde en el apartamento de él. Eligió ese momento con el cuidado que se elige el momento de decir algo que importa. Lo que recibió no fue lo que esperaba, no fue alegría, no fue el miedo honesto de alguien que necesita tiempo para procesar. Fue una quietud que Sejong no supo leer en ese momento, pero que en retrospecto reconoce como la quietud de alguien que ya sabe lo que viene a continuación y está calculando cómo manejarlo. Jae-hyun le dijo que necesitaba hablar con su familia. Esa frase, tan neutral en apariencia, contenía toda la información que Sejong habría necesitado para entender lo que vendría. Pero en ese momento solo escuchó la promesa de que él iba a manejar la situación. Y esperó 4 días, en los que Jae-hyun respondía mensajes con la brevedad de quien está en medio de algo y no puede explicarlo todavía. Y entonces llegó la llamada de Kwon Myung-hee, no de Jae-hyun, de su madre, citándola en la casa familiar para una conversación importante. Sejong fue, con la ingenuidad específica de quien todavía cree que las cosas pueden resolverse con honestidad y buena voluntad. La sala donde la recibió Kwon Myung-hee era todo lo que Sejong no era: antigua, sólida, llena de objetos que acumulaban historia y poder, y la certeza de que ese espacio había pertenecido siempre a personas que nunca necesitaron justificarse ante nadie. Kwon Myung-hee la miró durante un segundo antes de hablar, con esa mirada de quien ya terminó de evaluar y pasó a la fase de comunicar la decisión, y le explicó, con una claridad que Sejong reconoce hoy como la única cosa honesta que esa mujer le dijo en toda su vida, exactamente cuál era su posición. El hijo que llevaba no era un vínculo, era una complicación, y las complicaciones en esa familia se resolvían. Lo que Sejong hizo después de salir de esa sala define todo lo que vendría a continuación. Y lo que hizo fue, en apariencia, muy simple. No llamó a nadie, no lloró en público, no buscó a Jae-hyun para una confrontación que habría sido inútil y que él claramente había decidido evitar al delegar la conversación a su madre. Caminó hasta el metro. Tomó el tren de regreso a Suwon, a la casa de sus padres, y en ese trayecto de 40 minutos, con la ciudad de Seúl pasando por la ventana como si nada hubiera cambiado, tomó las únicas 2 decisiones que importaban en ese momento. Iba a tener a su hijo, y no iba a volver a ser prescindible para nadie nunca más. La segunda decisión es la que la mayoría no nota porque la primera suena más dramática, pero la segunda era la que tenía dientes, era la que requería trabajo real y tiempo real y una clase de determinación que no viene de la rabia se agota, sino de algo más frío y más duradero. Venía de la claridad, de haber visto en esa sala con olor a madera antigua y dinero viejo exactamente cómo funciona el mundo cuando no tienes poder, y haber decidido que eso iba a cambiar. Sus padres la recibieron como la reciben los padres que aman a sus hijos, con esa clase de amor que no pone condiciones, aunque duela, con silencio primero, con preguntas después, y con la aceptación de que lo que había pasado no era el final de nada, sino el inicio de algo diferente. Su padre, el profesor de 30 años, dijo una sola cosa que Sejong recuerda con precisión exacta. Lo que te hicieron dice todo sobre ellos, y nada sobre ti. Ahora construye. No era poesía, era instrucción, y Sejong la tomó como tal. Durante los meses de embarazo, mientras su cuerpo cambiaba y el mundo seguía girando sin detenerse a consultar si ella estaba lista, Sejong estudió. No en el sentido académico, aunque eso también vendría. Estudió el mundo al que había pertenecido Jae-hyun, sus estructuras, sus lógicas, sus puntos débiles, con la atención de quien finalmente decide entender completamente el sistema que la había descartado, no para vengarse, sino para nunca más ser sorprendida por él. Su hijo nació en marzo, se llamó Min-jun, y desde el primer momento en que Sejong lo tuvo en brazos, experimentó algo que no había anticipado completamente en toda su planificación fría y calculada de los meses anteriores, una claridad absoluta sobre qué era lo que estaba construyendo y para qué. No para demostrarle nada a Kwon Myung-hee, no para ver a Jae-hyun arrepentido, sino para que Min-jun creciera en un mundo donde su madre era alguien, donde el apellido que llevaba, el de ella, no el del padre que había elegido no estar, significara algo real y construido y propio,
Eso cambió la velocidad de todo. Los primeros 6 meses después del parto fueron los más difíciles, en términos prácticos. Sejong trabajaba desde la casa de sus padres como asistente administrativa para 3 empresas pequeñas, cobrando lo suficiente para contribuir a los gastos y ahorrar una cantidad mínima cada mes. Dormía poco, comía lo necesario, y en los momentos en que Min-jun dormía, estudiaba. Había descubierto, en sus meses de investigación durante el embarazo, algo que pocos sabían sobre su propia historia familiar. Su abuelo materno, fallecido cuando ella tenía 12 años y a quien apenas recordaba, había sido socio fundador de una pequeña empresa de importación en Busan, que había quebrado 2 años después de su muerte por una disputa legal mal manejada. La empresa había desaparecido, pero sus activos originales, un galpón en el puerto de Busan y 3 contratos de distribución que habían caducado pero que establecían precedentes legales específicos, nunca habían sido formalmente liquidados. Estaban, técnicamente, en un limbo legal que nadie había tenido el interés ni los recursos para resolver. Sejong había encontrado esta información en registros públicos durante una de sus sesiones de investigación nocturna, y había entendido, con esa inteligencia analítica que siempre había tenido, pero que la vida con Jae-hyun había mantenido en segundo plano, que ese limbo legal no era un problema, era una oportunidad. La primera piedra de algo que todavía no tenía forma, pero que empezaba a tenerla. Esta historia tiene un patrón que vale la pena nombrar, no porque sea nuevo, sino porque el mundo hace todo lo posible para que no lo veas con claridad cuando estás en medio de él. El patrón es este. Los sistemas de poder, sean organizaciones criminales, familias con dinero viejo, empresas, instituciones, tienen un mecanismo consistente para tratar a las personas que consideran prescindibles. Las sacan en el momento de mayor vulnerabilidad, con frialdad, con la lógica de quien calcula que el costo de mantenerlas es mayor que el costo de descartarlas. Y esa lógica funciona la mayor parte del tiempo, porque la mayor parte de las personas que son descartadas en ese momento no tienen los recursos económicos, emocionales, informativos, para responder de manera que cambie la ecuación. Lo que hace que la historia de Sejong sea diferente no es que fuera extraordinaria en algún sentido sobrehumano, es que tomó decisiones en el momento más difícil que resultaron ser las correctas, no por suerte, sino porque estaban ancladas en una claridad de propósito que el dolor, en lugar de destruir, había destilado hasta su forma más pura. La decisión de no tomar el dinero, la decisión de investigar en lugar de lamentarse, la decisión de construir con los recursos que tenía en lugar de esperar los que no tenía, la decisión de proteger a su hijo del veneno del resentimiento sin mentirle sobre la realidad. Cada una de esas decisiones fue difícil. Cada una requirió algo que escasea cuando estás en el fondo, la capacidad de ver más allá del momento presente. Y esa capacidad, que Sejong tenía en parte por temperamento y en parte porque su padre, el profesor de 30 años, le había dado sin saberlo las herramientas para usarla, fue la diferencia real entre su historia y la historia de las personas que son descartadas en el mismo momento de la misma manera y no logran encontrar el camino de vuelta. ¿Cuántas personas conoces que fueron descartadas en su momento más vulnerable y nunca encontraron el primer paso del camino de regreso? ¿Y qué crees que les faltó? ¿Recursos, información, apoyo, tiempo para tomarlo? Sejong tiene 37 años hoy. Su empresa opera en 4 países del noreste asiático con un equipo de 43 personas. Min-jun tiene 9 años. Va a la escuela que ella eligió por sus programas académicos y no por su estatus social. Y tiene la relación con su padre que el tiempo y las circunstancias han permitido construir. No perfecta, no sin complicaciones, pero real y honesta, y manejada siempre con los intereses del niño como criterio principal. La relación de Sejong con Hae-yun es lo que es cuando 2 personas adultas tienen un hijo en común y han elegido, por razones diferentes, no añadir más daño del que ya existe. Funcional, respetuosa en los términos mínimos necesarios, sin la calidez que nunca volverá y sin la hostilidad que no le sirve a nadie. Kwon Myung-hee tiene 70 años. Sigue siendo quien siempre fue, con la diferencia de que su mapa de poder incluye ahora a Sejong como una presencia que no puede ignorarse y que, a diferencia de la mayoría de las presencias en ese mapa, no puede ser manejada con los mecanismos habituales porque no necesita nada de ella.
Eso, para una mujer que construyó su poder sobre la capacidad de identificar y explotar las necesidades de los demás, es la forma más completa de la derrota que alguien como ella puede experimentar. No la derrota dramática, la derrota silenciosa de encontrarse con alguien que simplemente ya no está en el tablero donde tú juegas. Lo que esta historia quiere dejar en ti no es la imagen de una mujer que volvió poderosa y humilló a quienes la humillaron. Es algo más sutil y más incómodo que eso. Es la pregunta de qué harías tú con las cosas que tienes, desde donde estás, si decidieras que el descarte que alguien hizo de ti no define lo que construyes a continuación. Si esta historia te movió algo, si en algún párrafo reconociste una emoción o una situación que creías solo tuya, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te descartaron en tu momento más vulnerable y qué fue lo primero que hiciste para empezar a construir de nuevo? Queremos leer tu historia, porque aquí los que fueron echados tienen voz, y esa voz importa.